Miren, tenemos muy poco tiempo, tenemos seguros 40 minutos y después, si la plataforma nos da algo bien, vamos a tener que hacer un poco de tiempo. Por eso les pedí que ingresaran puntualmente, pero bueno, vamos a empezar. Aquí hay otros todavía. Ok, ya los admití. Y bueno, retomo. Les había comentado que les pedí, por ejemplo, que trataran de descargar el libro Aeropuertos, que es en el cual nos vamos a basar fundamentalmente, complementar todo lo que veamos en clase: cuaderno profesional, instrumentos de dibujo, carta topográfica, escuela 950,000 de cualquier ciudad, y de esa carta topográfica de ese aeropuerto conseguir datos estadísticos que ya he visto que varios lo hicieron del aeropuerto, es con lo que vamos a trabajar. Hay una pestaña aquí que dice levantar la manita. Levanten la mano los que tienen todos estos instrumentos de trabajo que les pedí. Pongan aquí en su ese es un. Ok, continúo. Luego les pedí que checaran su programa de la asignatura de aeropuertos, porque vamos a trabajar de acuerdo a cómo está establecido normativamente para nuestra asignatura, o sea, respetando la asignatura de aeropuertos, su programa. Y en el programa está establecido el contenido de la misma, que hoy mismo lo vamos a ver, ¿sí? Y lo que les debe de interesar mucho luego es el procedimiento de evaluación, porque en las clases, antes de que cómo va a calificar, bueno, ahí está establecido y aquí se los estoy repitiendo: 70% examen, tareas 10%, presentación 10%, puntualidad y trabajos que les voy a dejar otro 10%. Eso da el 100%. Adicionalmente, les voy a dar 20 puntos a los que realicen el proyecto, que lo vayan realizando conforme vamos avanzando el curso. Y ya entrando, ya les dejé la tarea que me van a tener que enviar a mi correo electrónico, que es elaborar una síntesis manuscrita de la Constitución, de nuestra Constitución, Ley de Aeropuertos, Reglamento de la Ley de Aeropuertos, Ley de Aviación Civil y Reglamento de la Ley de Aviación Civil. Aclaro, mínimo una cuartilla, pero pueden poner las cuartillas que sean necesarias a mano, insisto, a mano, para que expliquen lo que entendieron que contiene cada uno de esos libros. Después de las presentaciones, formé 8 grupos de trabajo y les asigné a cada uno un tema. Eso lo tienen que desarrollar en máximo 10 láminas, y esa presentación no la van a enviar a mi correo, la van a subir a su grupo de WhatsApp, de tal manera de que cuando los 8 hayan subido todo su material, todos los alumnos van a tener el contenido de todos los temas para que puedan estudiar. Muy bien, y finalmente está el proyecto. En el proyecto conforme vayamos avanzando en el curso, tienen que ir ustedes desarrollando, va a ser del lugar del aeropuerto que tienen su carta topográfica, porque ahí vamos a determinar el área de influencia y los estudios socioeconómicos. En sí, jóvenes, eso es el primer departamental. Entonces, brevemente,
les pregunto, ¿tienen alguna duda? Porque si no, nos vamos ya directamente al contenido. Adelante. Yo, ingeniero, buenas tardes. Adelante, adelante. Tengo una duda. Las sesiones no van a ser a la hora que nos toca, bueno, el horario que... Sí van a ser del horario que nos toca a mí. Hasta ahorita todavía sigo recibiendo alumnos. ¿Sí? Que no sé estar. Por eso, en esta primera sesión nada más hice 2 reuniones. Van a ser en el horario que les toca. ¿Algún otro? Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Adelante, adelante. Buenas tardes. Bueno, yo presento la duda respecto a los datos estadísticos o proyecto. Sí. Específicamente, ¿qué datos estadísticos son requeridos? Pasajeros de 10 años, por ejemplo, de 1900, lo máximo que es 2019, 2009-2019, por decir algo. Pero le recomendé, hay varios sitios donde pueden conseguirlos, 8, 10, 12 años. Y las operaciones del último año, si pueden las operaciones de los 10 años también, adelante. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Qué fuentes recomienda para obtener estos datos? Se las puse ahí en el documento que les envié. Ok, disculpe. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, profesor. Entonces vamos a empezar ya lo que es el contenido de nuestra asignatura de aeropuertos. Y aquí está, mire, la primera parte, lo primero que vamos a ver va a ser el marco de referencia, planeación y demanda de transporte aéreo. Eso comprende el primer departamental. Ahora bien, y en esta lámina que les estoy compartiendo, está en sí todo el curso, ¿sí? Tiene su programa de estudios en esta presentación. E inclusive un poco más para meter en contexto varios temas. El curso en sí primero es el marco de referencia. Vamos a partir de lo siguiente. Están ustedes a punto de ser ya ingenieros civiles. El encargo que tenemos como ingenieros civiles es generar infraestructura para proporcionar servicios a la población. En este caso, lo que vamos a aprender cómo proyectar es un aeropuerto. El aeropuerto me va a servir para que se lleve a cabo el transporte aéreo. Ese es el servicio que le voy a prestar a la población. Pero ese servicio de transportar pasajeros y carga requiere necesariamente de un avión. Por eso vamos a estudiar también los conceptos básicos de la aviación. Ahora bien, para que la aviación se pueda llevar a cabo se requiere el aeropuerto, ¿sí? Si no hay aeropuerto no hay aviación, si no hay aviación no hay transporte aéreo. Entonces se necesitan los 3 elementos y forman parte de un sistema. Ahora bien, estos elementos para trabajarlos requieren de instituciones internacionales y nacionales. Internacionales, tenemos que ver el contexto general, nuestro planeta. Somos parte del contexto internacional. Uno de los 92 países integran la ONU. Entonces, tenemos que ver brevemente, y lo vamos a hacer, cuál es la estructura de la ONU. Cómo está conformada con organismos nacionales e internacionales y con organismos especializados, como es la Organización de Aviación Civil Internacional, que es un organismo especializado de la ONU, que se encarga precisamente de normar todo este sistema de transporte aéreo y la aviación de los aeropuertos. Hay organismos regionales, hay organismos
gremiales. Nacionalmente, todos lo sabemos, sobre todo por la asignatura, que la cabeza del sector es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y luego están las dependencias gubernamentales, Aviación Civil, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, el CNA, y hay otros organismos gremiales que vamos a ver detalladamente. Pero estas dependencias, para poder trabajar, necesariamente tienen que respetar un marco normativo que es internacional y que es nacional. El marco normativo internacional es su documento máximo, la Carta de las Naciones, que permitió precisamente la creación de la ONU. La Carta de las Naciones tiene 3 instrumentos jurídicos, que son los tratados, los convenios y los acuerdos. Precisamente el Convenio sobre Aviación Civil Internacional fue el que dio la creación de la Organización de Aviación Civil Internacional, que es el órgano que regula todo esto. Tratados, pues ya saben que tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y Canadá y con otros países y muchos acuerdos internacionales. Nacionalmente están las leyes, los códigos, los reglamentos. Nuestra máxima ley es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y las referentes al sector aeroportuario ya las tienen que estar desarrollando como tales. Muy bien. Eso, jóvenes, fue el marco de referencia mínimo que debemos de conocer para ya entrar en trabajo de nuestro proyecto, de nuestra asignatura. Y la primera actividad para generar cualquier obra de ingeniería civil son los estudios de planificación, que vamos a ver ahí los conceptos generales. Nuestro país, por ejemplo, opera porque cada 6 años desarrolla planes de desarrollo, que se los voy a encargar después para todos. Ahora bien, el aeropuerto va a servir a una determinada región. Esa región geográfica se llama área de influencia, que la vamos a determinar en la carta topográfica que les encargué. Y vamos a hacer estudio detallado de esa área de influencia, geográfico, histórico y socioeconómico, demográfico, de esa área de influencia y esas personas que viven ahí, de ahí va a surgir la demanda de transporte aéreo. Para poder calcular esta demanda de transporte aéreo, ya necesitamos el avión de proyecto para salir de la aviación. Entonces, como hasta aquí, si ven, es el primer departamento. Si ya sabemos para cuántos pasajeros y operaciones va a ser nuestro aeropuerto, entonces tenemos que determinar la infraestructura. El área donde se mueven las aeronaves está conformada por las pistas, las calles de las carreteras. Las pistas es el elemento principal del aeropuerto. Por tal motivo, nos va a requerir mucho tiempo para su estudio. Por eso, si ven aquí, las pistas van a comprender ese solo elemento, todo el segundo departamental, para diseñarlas de tal manera que los aviones, los pilotos con sus aviones aterricen y despeguen con seguridad. Después están las calles de rodaje y plataformas, la zona terminal, edificios, estacionamientos, vialidades, las instalaciones complementarias, de combustibles. Ahora SEI, antes era CREI, torres de control, ayudas al piloto, que son las radioayudas y las ayudas visuales. Con todo esto, con esta infraestructura, vamos a definir el esquema general del aeropuerto, vamos a integrar todos esos elementos. Una vez que tengamos el esquema general del aeropuerto, vamos
vamos a hacer los estudios de localización del terreno que vamos a utilizar para el aeropuerto. El tercer departamental va a hacer todo lo demás de pistas para nuestro proyecto. Y ahí está este esquema cubre completamente todos los estudios para generar un aeropuerto. Entonces, como les mencionaba, vamos a empezar con el marco de referencia. Si ven aquí, vamos a empezar con el transporte aéreo. Y quiero que pongan mucha atención porque es muy fácil confundir los temas de transporte aéreo y aviación, sobre todo para el desarrollo de sus trabajos. Transporte aéreo se refiere a la cantidad de pasajeros y carga en un determinado número de operaciones que se realizan. Y eso tiene que ver, lo realizan las aerolíneas. Aviación se refiere a las características de los vuelos y a las características de los aviones. Pero el transporte aéreo forma parte de un sistema multimodal de transporte. Entonces, brevemente, vemos aquí que hay fundamentalmente tres tipos de transportes. El carretero, que utiliza como medio de transporte el automotor, automóviles, autobuses, trailers, etc. La infraestructura que requiere para realizarse son las vialidades, carreteras, autopistas, etc. Y los nodos de transporte donde se concentran los activos son las terminales. En nuestro caso, pues tenemos la terminal del norte, aquí muy próximo, de Zacatenco, la Taco, etc. Transporte ferroviario. Utiliza el tren, el tranvía, etc. La infraestructura es la vía férrea, que es de escatillón ancho o de escatillón angosto, y los nodos de transporte, la estación. Y luego tenemos el transporte marítimo, ¿sí? El medio de transporte, la embarcación desde una lancha hasta transatlánticos. ¿Cuál es el medio de transporte? Los cuerpos de agua y la infraestructura. Ahí se marcan las rutas marítimas, las rutas fluviales, y los nodos son los puertos. Y finalmente tenemos el motivo de nuestro estudio, transporte aéreo. Las aeronaves. Las aeronaves son de dos tipos: de ala rotatoria, que son los helicópteros, o de ala fija, que son las aeronaves, que tienen una cierta clasificación y las vamos a ver. La infraestructura es el espacio aéreo. En el espacio aéreo se trazan aerovías, y por esas aerovías, que son carreteras del aire, se desplazan los aviones para llegar a los nodos, que son los aeropuertos, motivo de nuestro curso. Ahora bien, está nuestro país precisamente con su infraestructura de transporte. Están los corredores carreteros, ferroviarios, puertos y aeropuertos. ¿Cuál es la situación de nuestro país en cuanto a la distribución del transporte? Tenemos el transporte carretero, ferroviario, marítimo y aéreo. No voy a estar mencionando las cantidades. Ustedes ven que por mucho en pasajeros el que prevalece es el transporte carretero, por 93.4%, más del 90% más. Y la carga también más de la mitad, en menor proporción, y así cada uno de ellos. El total, este porcentaje es de este total. O sea, ¿quieren saber cuántos pasajeros aéreos se transportaron en 2017?
multiplican 0.044 por 3.355 y ya está. Okay. La carga lo mismo. Si ven, el transporte marítimo es el segundo medio de transporte y es importante la cantidad de transporte por las características del elemento transportador. Y tenemos después la infraestructura. Muy significativos son estos 400.000 kilómetros de carreteras. La cuestión hay que ver, y eso pueden ustedes, si les interesa, investigarlo, es muy fácil, qué tanto tenemos de autopistas, de carreteras federales, de brechas, etc. Así tenemos el transporte ferroviario que se ha estancado, prácticamente lo mismo en la revolución, en la época de más bien Porfirio Díaz, el número de puertos y el número de aeropuertos. Vamos a ver con detalle cómo están distribuidos. Ok. Entonces, jóvenes, lo dejé al final de inversión por lo siguiente. Este es un tema que conocemos poco. El transporte carretero participa de la inversión total del país con el 62.9% y así cada uno de ellos. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere a la riqueza que tiene el país ahora. Aquí vamos a entrar con datos objetivos. Les quiero comentar lo siguiente. Mi área de influencia es México. Entonces, todos los datos que vaya sacando van a ser del país de México. Ustedes, los datos que van a ir poniendo en su proyecto son los del sitio que están trabajando, del estado y del municipio. Por ejemplo, Guadalajara, aeropuerto de Guadalajara, Jalisco y Guadalajara. Ok, a ver, ahí va. La riqueza nacional del país es de un poco más de 18,000 millones de pesos. Eso quiere decir esto. Con ese Producto Interno Bruto ocupamos entre el 12 y el 14 lugar en el mundo. Somos un país rico. Ahora bien, cada año, en este momento, por ejemplo, en septiembre-octubre, el presidente manda al Congreso de la Unión la ley de ingresos y pegado a eso va el presupuesto de egresos de la Federación que la tiene que aprobar el Congreso cada año y es con lo que va a trabajar el gobierno el siguiente año. Por ejemplo, el que mandó el presidente y está en el Congreso y con ese va a trabajar el 2021. Bueno, en este caso, el presupuesto de egresos puede ser que de 5,000 millones de pesos. De a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se le asignaron 554.492 millones de pesos. Ahora bien, la Secretaría divide en transportes y en comunicaciones su presupuesto. Y para transportes, que es el que nos interesa a nosotros, hay 71.390 millones de pesos. Entonces, estos 71.390 están distribuidos aquí de esta manera. ¿Sí? Ok, así ya sabemos cómo participa tanto en pasajeros carga como en recursos cada uno de los medios de transporte. Ahora vamos específicamente al transporte aéreo, la del mundo. El Consejo Internacional de Aeropuertos es un organismo gremial de la OASI de la ONU para llevar sus estadísticas y hacer sus planes de trabajo. Divide al mundo en estas 6 regiones. Tenemos aquí Norteamérica, Latinoamérica, etc. Están las 6 regiones. Y como participa cada región, es de esta manera. Estos puntajes también. Aquí llama la atención lo siguiente. Si ven ustedes, este es crecimiento anual. El crecimiento anual del transporte aéreo es muy significativo, muy por arriba,
parte de actividades económicas y muy por arriba de los indicadores económicos que acabamos de ver. Por ejemplo, en los últimos años, el Producto Interno Bruto de nuestro país estuvo creciendo entre 1 y 2%. Y aquí nosotros en el transporte aéreo crecimos más del 6%. El Producto Mundial Bruto igual, el transporte aéreo está creciendo más. Ok. Pero de esto lo importante es lo siguiente. No tanto los valores, sino qué nos están diciendo los valores. Esto casi siempre se los pregunto, pero no hay tiempo, yo lo voy a decir. Llama la atención que 3 de 6 regiones, Asia, Pacífico, Europa, Latinoamérica, concentran casi el 90% de los pasajeros transportados, específicamente 86% al día. Y esas 3 regiones concentran el 60 y el 88% de la riqueza, más o menos. ¿Sí? Y aquí está el número de países que comprende cada una de esas regiones. ¿Qué me dice esto? Pues que la distribución de la riqueza y de los recursos está muy mal hecha en el mundo. Aquí, ahora sí, podemos nosotros con conocimiento de causa decir cuáles son los países del primer mundo, aquí están, y cuáles son los países del tercer mundo. ¿Dónde está México aquí? Con el 8%. ¿Sí? Así es que la verdad es que para superar esto se requiere de mucho tiempo. Okay. Otra cuestión también. Nosotros tenemos un tratado y tenemos una relación, querámoslo, muy fuerte con Estados Unidos, porque es nuestro vecino. Porfirio Díaz decía, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, cada quien lo toma como desgracia o como a favor. Ok, son 2 países nada más que concentran la tercera parte del tráfico aéreo mundial y casi la tercera parte de la riqueza. ¿Sí? Pero si estuviera distribuida equitativamente, decías 15 y 15, pero no. Estados Unidos concentra el 30%, un solo país, de la riqueza del mundo, del tráfico aéreo del mundo. Y como el 25%, la cuarta parte de la riqueza. No podemos competir contra eso. Con tratados, tenemos que ajustar otra serie de necesidades, pero esto está cambiando en el mundo. Por aquí, en Asia Pacífico está China, que está creciendo a pasos agigantados. Tan es así que ya hay problemas muy fuertes de estabilidad de paz mundial por la guerra que tienen esos 2 países. Pero bueno, finalmente, estos porcentajes nos dan valores si consideramos que en el mundo se movieron 4.100 millones de pasajeros, de los cuales 40% fue internacional y 60% internacional. El Producto Mundial Bruto son 86.1 millones de dólares. Y el 8% de los aeropuertos concentran el 60%. México, ¿cómo está? El tema aeroportuario está conformado por... Estoy advirtiendo. Muy bien. Ok. Estábamos entonces, ¿cómo está el transporte aéreo en México? En nuestro caso, tenemos 6 grupos aeroportuarios a partir de la privatización de los aeropuertos. Quieren entrar a nosotros. Perfecto, vamos a decirles a todos. Estos 6 grupos aeroportuarios, en total el sistema mexicano de aeropuertos transportó en 2019 poco más de 158 millones de pasajeros.
Y aquí está la cantidad de cada uno de ellos. Ok. ¿Qué nos llama aquí la atención? ¿Cómo está distribuido el tráfico aéreo en nuestro país? Si ven, el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, que tiene nada más un aeropuerto, que es el de la Ciudad de México, transporta la tercera parte de pasajeros en la quinta parte de operaciones. ¿Ok? Ahora, los valores ahí están, cómo participa cada grupo y los aeropuertos que tiene. Y lo que hay que analizar es esta variable, pasajeros por operación, porque es con lo que también vamos a revisar. Los pasajeros por operación, en promedio, en nuestro país son 81. ¿Qué quiere decir? Que esos 81 pasajeros pagan todo un vuelo. El de la Ciudad de México opera con 109. Es un solo aeropuerto. Azul con 102, pero es el promedio de sus 9 aeropuertos. Cancún seguramente está muy por arriba, inclusive de la media nacional, y debe de estar igual o por arriba del de la Ciudad de México. Pero vean, los del gobierno, que son las sociedades y los que maneja ASA, tienen 25 pasajeros por avión. Pues esos 25 pasajeros pagan el costo de todo el vuelo. Lógicamente, ASA y las sociedades no tienen muchas ganancias, pero aún así se defienden. Ok. Eso es, entonces, jóvenes, en sí, lo que es el transporte aéreo. Ahora, esto se complementa con el contenido de hidro. Vamos a la aviación. ¿Cuáles son las características de la aviación que están vinculadas con el transporte aéreo? Son características técnicas. Por un lado, la aviación es cómoda, segura, económica y veloz, o sea, rápida. Económica, cómoda, bueno, esto es, realmente no hay comparación. Segura, un accidente de transporte aéreo es fatal, pero dice, y lo van a leer por ahí en el libro, sería necesario volar todos los días durante 40 años para para tener el 50% de probabilidades de tener un accidente. Por eso se considera el medio de transporte más seguro. Económico, el boleto es más caro, pero por el tiempo de transporte resulta más económico. Y veloz, el transporte ferroviario es de 25 kilómetros por hora, la velocidad promedio. El transporte carretero de 90 kilómetros por hora. El transporte marítimo anda por los 30 kilómetros por hora. Y el transporte aéreo 900, 850, 900 kilómetros por hora. Para su estudio, la aviación se divide en comercial y en aviación general. La aviación comercial son los vuelos de itinerario fijo y se subdivide en AA, vuelos charters, y A, que son los vuelos de itinerario fijo. La aviación general son los vuelos oficiales y los vuelos particulares. En función de eso, la tripulación de aeronaves que hace aviación civil es, ahora es Agencia Federal de Aviación Civil, en su libro lo van a encontrar con Agencia Federal de Aviación Civil. Para la aviación comercial son las letras extra alfa. Ya después sigue el número con número. Para la aviación particular, extra bravo, y después sigue el número con número.
y para la aviación general extracopa. Luego tenemos dentro de la aviación el estudio del alfabeto aeronáutico, porque así se comunican las diferentes dependencias del sector, inclusive en el sector turístico se utiliza, más bien obligatoriamente se tiene que utilizar este alfabeto. Este se lo van a tener que aprender de memoria. En las próximas reuniones, en el intercambio de opiniones, cuando hablemos de letras, me van a decir en lugar de B, Bravo, Extra, Vox, Mike, etc. ¿Ok? Tenemos también en la aviación el código de aeródromo y se expiden los boletos, y así se comunican con la casa de naves los controladores de tráfico aéreo. Por ejemplo, para México, para el aeropuerto de México, estas son las letras: Mike, Extra, Eco Extra, Mex, Ángeles, este es su clave, Tokio. Estas son las letras porque es el aeropuerto de Caneda, Cancún, etc. La OASI establece otro código de aeródromo que consiste en 4 letras, con una estructura regional, divide en secciones al mundo, y la primera letra corresponde a esa sección, la segunda al continente, ¿sí?, y la tercera al país. Por ejemplo, para el aeropuerto de México, en lugar de MEX, tenemos esto, Extra. Los países más grandes no entran en esa región, se les asigna directamente una letra que se precede del aeropuerto. Por ejemplo, Estados Unidos es Kilo, y entonces se pone Kilolax. China se le asigna la letra Zulu y es 1 y la clave de Caneda. Las letras Indio, Julieta y Extra no se utilizan como primera letra, ¿sí? Y la letra Quebec se reserva, no se utiliza para nada, se reserva para radiocomunicaciones internacionales y otros usos especiales no geográficos. Continuamos entonces. Luego tenemos las libertades del aire, que se han adoptado desde el Convenio de Aviación Civil Internacional, dado en 1944, o Convenio de Chicago. Son 9 libertades. Esas las van a tener que estudiar ustedes, cada una de ellas. Están en vigencia desde su creación y para todos los países hasta la 5ª libertad. Porque la primera, por ejemplo, es nada más sobrevolar el territorio de todos los países. Nada más, no pueden aterrizar. La segunda es aterrizar por hechos de emergencia en algún país miembro de la OASI. La tercera, ya puedes aterrizar y desembarcar pasajeros y correo. La cuarta, ya puedes tomar pasajeros de ese aeropuerto, correo y poder transportarlos. Y la quinta, puedes tomar pasajeros y desembarcarlos también. A partir de ahí, para que entren las libertades, tienen que firmarse tratados bilaterales o tratados regionales. Por eso era importante ver cómo que después tenemos los documentos que debe de llevar a bordo en un vuelo. También, de acuerdo al artículo 29 del convenio, es el certificado de matrícula, en este caso en nuestro país hace la Agencia Federal de Aviación, certificado de aeronavegabilidad,
las licencias de cada miembro de la tripulación, el diario de a bordo, la bitácora, licencias de la estación de radio de la aeronave, la lista de pasajeros, etc. Luego tenemos los tipos de vuelos: internacional, nacional, regional, que pueden ser de corto, que son de 1 a 3 horas, de mediano, de 3 a 6 horas, y de largo alcance, que son de más. Es lo máximo que se vuela, porque la autonomía del vuelo son 12 horas en los aviones normales, y los últimos, que ya hacen vuelos hacia Asia, pueden llegar hasta 18 horas, pero son los aviones. Ahora, ¿qué sigue en la aviación? Ver cómo ha ido evolucionando esto. Desde el deseo que tuvo el hombre de volar, por ejemplo, uno de sus principales precursores de vuelo fue Leonardo da Vinci. Aquí están algunos de sus bocetos. Luego, todo eso está muy detallado en los libros, todo en el que les... El hombre ya logra volar, pero logra volar en un globo que le llamaron las montgolfieras. ¿Por qué? Son los hermanos Montgolfier en este. ¿Cómo lograron que se desplazaran personas dentro del globo? Primero fue un animal. La aviación se menciona, sin ser reconocido, podríamos decir oficialmente, que fue el francés Clement Ader el que el 9 de octubre de 1890 voló en nuestros aviones, primero de nombre Ol y después el avión 3, que es el que está aquí en nuestra figura. Sin embargo, su vuelo no fue registrado oficialmente. Surge la aviación en realidad el 17 de diciembre de 1903 de los hermanos Wright. En las dunas de Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Taller 1. Apenas ese vuelo fue de 12 segundos desde el inicio de la carrera, y durante el vuelo duró en realidad 7.8, sí, ya después del despegar. La distancia 36.58 metros, ni lo que tiene de velocidad un avión, lo vamos a ver, ¿sí? Con viento en contra. Pero a partir de ahí, jóvenes, la evolución de la aviación fue tremenda. Vean, 1903, 1905, los hermanos Wright ya lograron volar 40 kilómetros. En 1908, 5 años después, 67 kilómetros. En 1909, Wilbur voló 124 y ganó el premio Michelin, y dijo: nunca se va a poder volar sin escalas de América a Europa. Y vamos a ver qué pasa. Están unas imágenes de ese primer vuelo. En México, la aviación surge el año de la Revolución Mexicana, el 8 de enero de 1900. Alberto Brani, ¿sí? Déjenme contarles una anécdota. Anno Wright. Dice la crónica que un obispo protestante, Theodore Wright, dijo que el hombre jamás lograría volar. Por eso no le había dado alas Dios. 13 años después fueron sus hijos los que volaron. Una anécdota muy ilustrativa. Luego tenemos la aviación aquí en México. Durani era pues un agente de dinero que fue a estudiar pilotaje deportivo a Francia. Compró un avión, lo trajo.
no voló, hacía presiones, mandó a hacer una gasolina especial y en 8 de enero de 1910 pues, el primer presidente en el mundo que logró volar, una vez que ya había triunfado la revolución. La expedición anterior fue con Porfirio Díaz y ya el presidente Madero, en la segunda exhibición aérea, logró volar el 30 de noviembre de 1900. El aeropuerto actual, el que está todavía estado en tanto pleito durante tanto tiempo, inició su construcción en 1920. Fíjense, de 1903 a 1928 apenas habían transcurrido 5 años del primer vuelo. Personajes importantes de la aviación, don Amado Paniagua, le decían el Capo, o piloto niño, porque tenía 17 años cuando murió, haciendo un vuelo que se llamaba Imelman, que era dar vuelta hacia atrás, girar el avión y quedar atrás del avión que lo iba persiguiendo. Se mató. En Veracruz, ahí cayó su avión y una joven que estaba nadando rescató el cuerpo. Los pilotos militares le hicieron una ceremonia a esta mujer y lo único que pidió, dije, yo no quiero ceremonia, quiero que me enseñen a pilotear un avión, y fue la primera pilota de México, no se sabe. Y aquí están otro tipo de, más bien otras personalidades de la evolución de la aviación. Otro hecho relevante en la evolución de la aviación es el vuelo sin escalas entre Nueva York y París que realizó Lindbergh. ¿Sí? Están las características del vuelo, el tiempo que llevó. Realmente hay muchas anécdotas. Y aquí está, dice la crónica, que miles de personas lo esperaban en París. Estados Unidos lo esperaban millones de personas. Su segundo vuelo internacional fue un vuelo de la amistad, así se le llamó. Nuevamente también tuvo muy desagradable. La aviación también definitivamente ha sido fundamental en las guerras. Mayor tecnología que han desarrollado más la aviación son los que han ganado guerras. Aquí está la que hicieron los japoneses a Pearl Harbor, que se convirtió de tal manera, decías, todo el mundo lo sabemos. Bueno, un paréntesis aquí antes de llegar. México, la única vez que le ha declarado la guerra a un país fue en 1942 a los países del eje, porque le habían torpedeado fueron cuatro en total, 4 buques petroleros. Y estos fueron los del famoso Escuadrón 201. Aquí están cuando se fueron, aquí están cuando les están haciendo. Y fueron a las Filipinas, al mando del general Douglas MacArthur. ¿Sí? En Manila se encuentra un monumento con un águila devorando una serpiente y su mascota fue Pancho Pistolas. Esta es la consecuencia de ese ataque a Pearl Harbor. Y con esto se terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial. La bomba que lanzaron en Hiroshima, ¿sí?, en el avión de Enola Gay, B-29 Superford, ¿sí?, las características fueran a los 9.600 metros de altura. Este era el nombre de la bomba. Esta era la potencia que equivalía a 12.500 toneladas de dinamita. Y la otra, y aquí está, quedó destruida la ciudad en 1945. Pocos años después y en la actualidad, y uno de los países más importantes.
Punto. La segunda bomba fue en Nagasaki, esta fecha. Características: 22 kilotons, más potente que el resurgimiento. Otro hecho relevante en la evolución de la aviación, aquí pongan mucha atención, jóvenes, es cómo se rompe la velocidad del sonido. La velocidad de la aviación se divide, más bien se mide mediante el Mach método. Ernest Mach fue el que establece esa medida. Y un Mach, que es cuando se rompe la velocidad del sonido, equivale a la velocidad del avión entre la velocidad del sonido, ¿sí? Las velocidades del sonido se clasifican de la siguiente manera: velocidades subsónicas, 0.7 de Mach; transónicas, entre 0.7 y 1.2 de Mach; supersónicas, entre 1.2 y 5 Mach; e hipersónicas, 1.5 de Mach. A una temperatura de 12 grados centígrados en el morro y 1.5 Mach, sube a 80 grados centígrados. Fíjese, de 12 a 80 grados centígrados. Entre 1 y 8.2 entre 150 y 200 grados centígrados. El 14 de octubre de 1847, Chuck Yeager rompe la velocidad del sonido, ¿sí? Y estas son las características de la aeronave con las cuales logró esa proeza. Yeager fue la primera mujer piloto y tuvo varios récords. En 1937 se inventó, hace como unos 4 o 5 años, se perdió. Decían que por las costas del Perú encontrado lo que posiblemente. En la evolución del avión mucho tuvo que haber este avión, el DC-3. El DC-3 fue su primer vuelo en 1932 y permitió que el transporte aéreo comercial se creciera por sus características. En la evolución del avión tenemos los aviones supersónicos. Oleg entró en operación en 1978. Un vuelo se accidentó, fueron del aire, y el Concorde estuvo en operación el 2 de marzo de 1969 y voló hasta el año 2000 cuando se accidentó. Y lo vean, estaba la Guerra Fría, ¿cómo son? Casi iguales. ¿Quién se fusiló a quién? Quién sabe, ya están los hechos. En la evolución de la aviación también mucho tuvo que ver el Boeing 747, la Reina de los Aires. Este avión permitió que los vuelos comerciales entre continentes fueran económicos y que la gente no tuviera que hacer reserva de 3, 6 meses hasta un año. Y luego vienen las aeronaves de nueva generación que ya están operando. El Airbus 350 puede llevar hasta 850 pasajeros. Y el Boeing 777 era de México y este avión está volando a la Ciudad de México. Aeronaves del futuro. Esto que se llama cuerpo de halo combinado, que está en vuelos experimentales, 1000 pasajeros, una forma real, todo. Pero no todo eso se está estudiando en los laboratorios en Estados Unidos. Proyecto MORC, que tiene que ver con la biomimética. ¿Qué es la biomimética? Los vuelos, o sea, aprender de la naturaleza, que los aviones y los vuelos
sigan no patrones tan establecidos como vuelan inclusive las aves, sino como vuelan los insectos, hacia arriba, hacia abajo, hacia el abdomen, etc. Y materiales tan ligeros, para eso están estudiando el hueso, tanto de los humanos como de los animales, que es muy resistente, muy ligero, poroso, y lleva en su interior, y ya sabemos, etc. Eso es lo que se está estudiando. Y hasta aquí, jóvenes, tenemos ya del marco de referencia lo que es el transporte aéreo y la aviación.